Buenas tardes a todas y a todos. Continuamos en este congreso sobre rutas e itinerarios culturales para el desarrollo de los territorios en el marco de la iniciativa Adelante para la cooperación triangular Unión Europea-América Latina, cofinanciada por la Unión Europea, aquí en la ciudad de Cáceres. Hemos tenido una pequeña pausa para la comida. Esperemos que los que estaban aquí presentes puedan aguantar el envite de los productos que nos han servido y que sirvan más a modo de energía para poder continuar el resto de la tarde que a modo de pastilla sopófera que nos pueda invitar a visitar a Morfeo. Vamos a empezar con un panel y, sobre todo, esta sesión, digamos, de la tarde la vamos a dedicar a presentar los resultados de los 3 proyectos, ¿no? Y las 3 rutas que se están poniendo en marcha en el marco de este proyecto. Y vamos a empezar para ello con la ruta del origen del cacao, 5.300 años de vestigios. Tenemos con nosotros a los expertos que han trabajado sobre el terreno y a otra serie de expertos que también han trabajado sobre el terreno, aunque no en el marco de este proyecto, que van a servir también de comentaristas. Y para ello quiero también dar la palabra a quien va a ser la moderadora de esta mesa, que es la profesora Diana Guerra. Ella es consultora internacional en materia cultural de Perú. Agradecerle, ella estará posteriormente en otra mesa, en otra de las rutas que presentaremos posteriormente, pero también se va a encargar de la moderación de esta mesa. Así que, Diana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y la audiencia y el equipo de panelistas, incluido el profesor Bardés, que nos sigue desde Ecuador online, le veo ya conectado. La audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos en una de las mesas más importantes porque vamos a seguir, después de ese almuerzo maravilloso, hablando de gastronomía, con uno de los productos más importantes, ¿no?, que anhelamos en muchos países, que es el cacao. Estamos aquí con María del Carmen Guerra, del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, con Jordi Tresserras, que es un consultor internacional de largo recorrido sobre el turismo cultural, desde la red Ibertur, desde la Universidad de Barcelona, también sobre gestión del patrimonio, que ha sido el encargado de elaborar este documento base sobre la ruta del cacao. Ha sido un trabajo de varios meses en el que se ha trabajado en terreno, en el que se han realizado talleres, hemos estado trabajando con las propias comunidades. Es una de las rutas, y eso debo de recalcar, a diferencia de las otras 2 rutas que vamos a presentar también esta tarde, probablemente más avanzada en el terreno, ¿sí? A diferencia de Florida Tulipe y a diferencia de la ruta de acciones culturales. Es una ruta sobre la que el Ecuador ha podido avanzar desde sus entidades públicas. Nos acompañan también en la mesa como comentaristas, 2 destacados expertos en temas patrimoniales. José Antonio Espada, que es técnico de patrimonio cultural y arqueólogo de la Junta de Extremadura, que está aquí en la mesa con nosotros, y Francisco Valdés, que es antropólogo del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, que nos acompaña de forma virtual. Vamos a empezar entonces con la presentación de María del Carmen Guerra, que nos va a empezar presentando un informe sobre un poco la historia del cacao y la importancia del cacao en Ecuador. Perdón, buenas tardes con todos. Si me ayudan, ahí está la presentación, si no me equivoco. Bueno, si vamos a hablar de la ruta del cacao, hay que hablar de la importancia del producto. Ecuador, por tradición, es el principal productor de cacao nacional fino de aroma. Los sabores florales y frutales hacen de nuestro cacao el mejor del mundo. El cultivo de cacao en el Ecuador es milenario, en el territorio que actualmente conforma el Ecuador. Los inicios de la actividad agraria relacionada con la pepa de oro y su auge productivo, significó para el país una serie de transformaciones económicas, demográficas y políticas, así como culturales y naturales a lo largo del tiempo. El inmenso legado patrimonial, material e inmaterial, se refleja en las relaciones de las comunidades con su territorio, en sus prácticas agrícolas, en sus saberes ancestrales, en los lugares de memoria, en la arquitectura, en los sitios arqueológicos y en los bienes patrimoniales.
Su gestión permitirá la conservación y la salvaguardia del patrimonio cultural. Yo voy a hacer una presentación muy breve sobre el origen porque tenemos al experto, que es el doctor Francisco Valdés, quien ahondará en el tema, pero recientes descubrimientos arqueológicos determinan que en el sitio arqueológico denominado Santa Ana, La Florida, ubicado en el Cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, se encontraron las huellas más antiguas del uso del cacao en América, 5.500 años hasta la presente. Esto constituye un hito relevante para nuestro país al convertirse el país en el centro de origen de una variedad de Theobroma cacao, en el centro de dispersión y en la primera zona donde se domesticó su cultivo. La primera investigación sistémica de este territorio fue liderada por el arqueólogo ecuatoriano Francisco Valdés en el marco de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo IRD de Francia. La cultura mayo-chinchipe de Marañón habitó un amplio territorio de la Alta Amazonía, parte de lo que actualmente la conocemos como la provincia de Zamora Chinchipe, además de la domesticación de cacao en este sitio, en este asentamiento. Se encontraron otros productos como maíz, camote, yuca, ají, entre otros. A través de una cooperación con otras universidades como la Universidad de Calgary, también estos resultados se pudo identificar plantas cultivadas y consumidas en el sitio y las fechas de antigüedad como fueron del maíz y del cacao. Una de las primeras descripciones de cacao la tenemos en el libro del comerciante y viajero italiano Girolamo Benzoni del año 1572. La importancia de este libro es, bueno, su fecha, pero ante todo que él ya hace una referencia a lo que es el proceso de la semilla y todo. Según algunos lingüistas, indican que con el tiempo él lo conocía como cacahuate. Y con el tiempo esto tuvo una transformación fonética, llamándolo luego cacahuate y luego cacao. Él describe, como yo decía, la mazorca, los frutos y la forma de preparación. Cabe señalar que desde épocas prehispánicas el cacao ha sido ya un producto de intercambio. El cacao fue empleado como alimento, como bebida ritual, como un medio para el intercambio regional. Pudo extenderse hacia otras zonas del continente por propagación de cultivos, puede ser por trueque, entre los antiguos pobladores. Es importante señalar que en el fondo histórico del Ministerio de Cultura nosotros encontramos mucha bibliografía, entre ellos tenemos el libro de Alexander von Humboldt y von Planck, quienes recorrieron el continente americano durante 5 años e identifican una serie de plantas, entre estas plantas ecuatorianas. Y a los 500 metros identifican ya el Theobroma cacao. El nombre de Theobroma fue dado por Linneo, significa alimento de los dioses. Seguramente la adopción de este término cuenta de la importancia que el cacao tuvo ya para las comunidades. La economía de la audiencia de Quito giraba en torno a lo que es el tema textil. No obstante, con la caída de los textiles, ya se comienza a producir cacao desde el siglo XVI, pero aquí se hacía un intercambio de manera legal y también de manera ilegal por las restricciones que teníamos de la corona. En 1778, con la caída de la producción textil, se impulsó el comercio de cacao en la costa y desde entonces ocupó un espacio privilegiado en las exportaciones. Es así que entre el año 1780 a 1820 se produce el primer boom cacaotero que se conoce en el Ecuador. A partir de las reformas borbónicas y un conjunto de medidas políticas, el consumo del cacao en el siglo XVI era exclusivo de la realeza y de los altos círculos sociales en Europa, especialmente en España. Ya en el siglo XVIII se populariza su consumo y esto produce una amplia demanda. El transporte del cacao se lo hacía a través de medios fluviales como los ríos Daule, Babahoyo y Guayas, que incluso generan ya el nombre de algunas variedades de cacao. Gracias a esto hay nacientes ciudades ya en la costa, como son Vinces, Daule, Babahoyo y otros más. Y es importante también que los recursos de este primer boom cacaotero sirvieron para introducir importantes servicios públicos como el telégrafo, bibliotecas, muelles, edificios públicos, plazas y mercados. La etapa de crecimiento de la economía costeña atraía ya en el siglo XVIII
a trabajadores de la costa. Es así que de 5.000 habitantes que habían en la costa pasan alrededor de 40.000 ya para 1830. En 1830, la Audiencia de Quito se convierte en el Estado Independiente de Ecuador. Este hecho histórico marcó un periodo de recesión en la producción y comercialización debido a las represalias de la corona. Para el año de 1880-1920 se produce el segundo boom cacaotero, o lo que es conocido por muchos historiadores como el verdadero boom cacaotero o la era de la pepa de oro. La creciente demanda, la infraestructura adecuada que teníamos, la ampliación agrícola, todo esto nos permitió convertirnos en los principales productores de cacao hasta el año de 1810. Esta época, de igual manera, beneficia al erario nacional con grandes recursos que sirvieron incluso para la construcción de los primeros bancos. Como ustedes pueden observar en las láminas, también tenemos a los Gran Cacao que tenían sus haciendas y tenían incluso su propia moneda. Estoy apuradita por el tiempo. Aquí podemos ver las lujosas haciendas que se construyeron ya en torno al segundo boom cacaotero. A los terratenientes de esta época se los conocía como los Gran Cacao, los cuales adoptaron varias costumbres de los europeos. Es así, lo podemos ver en el tema arquitectónico, por ejemplo. También viene la crisis del cacao. Como les decía, hasta el año 1910 nosotros fuimos los principales productores de cacao. Luego decae esto por el aparecimiento de dos plagas como son la monilla y la escoba de bruja, la Primera Guerra Mundial, las colonias inglesas, francesas y holandesas en África aumentaron su producción, la crisis bancaria y financiera del país, la depresión mundial de 1929. Los Gran Cacao embargaron sus haciendas y varios de estos territorios cacaoteros pasaron a ser territorios bananeros. Desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio desde el año 2012 se levantó un expediente técnico sobre los usos y saberes tradicionales asociados a la producción de cacao con la finalidad de que esta manifestación cultural sea incorporada en lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Aquí ustedes pueden ver varias de las prácticas, a ver cómo me dijo con el botoncito. No puedo. Varias de las prácticas agrícolas que ellos pudieron hacer, ahí hay una fotito con una hojita verde. Esa es una práctica que tenían para el tema de la producción. De igual manera, en una de las láminas también se puede ver una famosa práctica post cosecha que es el bailado del cacao, que servía para separar los granos del cacao y que le daban este sabor y aroma. Como les había comentado, se levantó un expediente técnico que incluye su plan de salvaguardia y en el año 2017 se incorpora en lista representativa con la finalidad de promover la salvaguardia de este cultivo a través de acciones y medidas tomadas desde las comunidades. ¿Cuáles son las potencialidades del producto y por qué trabajar en cacao? Amazonía, centro de origen del cacao, producto de incidencia en la historia nacional, declarado en el año 2015 producto símbolo del Ecuador por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Del 5 al 7% de la producción de cacao fino, de la producción mundial es cacao fino de aroma. Es decir, del 100% tenemos hasta un 7% que es cacao fino y de ese 7% Ecuador exporta entre el 60 al 70%. Hay una cadena de valor que incluye a más de 120 pequeños productores. Lo que les había hablado en el año 2017 ya fue incorporado en lista representativa y en el año 2022 el Ministerio de Turismo declara al cacao ecuatoriano y su cadena de producción como una actividad de interés turístico. El Ministerio de Turismo de igual manera lanzó en el año 2015-2017 todo un tema de Ecuador, tierra del chocolate, en donde identifica rutas ya en la costa del Pacífico, en Amazonía y en los Andes. Jordi abarcará más de este tema. Nosotros como Ministerio Coordinador de Patrimonio trabajamos desde el año 2012 en la provincia de Napo, levantando una serie de estudios respecto al paisaje cultural cacaotero, justamente con las poblaciones, desde las percepciones, todo un tema de cartografía, de ubicación de las diferentes asociaciones que siembran cacao, de
todo lo que significa el tema minero, el tema petrolero, o sea, fue levantado todo este trabajo. De igual manera se identificó la ruta cultural del cacao y chocolate. Ustedes pueden ver ahí la troncal amazónica. Napo tiene 5 cantones. De los 5 cantones, 3 producen cacao, que es Archidona, Tena y Arosemena Tola. Para cada uno se hizo los estudios definitivos sobre el pueblo del cacao, el Centro Cultural del Cacao y Chocolate y el Jardín del Cacao y Chocolate. Aquí pueden ver la comunidad de Santa Rita, en donde se construyó el pueblo cuando llegó el Ministerio de Coordinador de Patrimonio, y aquí en el año 2015, donde ya se hizo una serie de adecuaciones, ¿no? Este pueblo lo están utilizando hasta la actualidad, es uno de los proyectos que ha servido. Alguna vez tuvimos una reunión con la gente de Napo y decía, no está sirviendo, pero en Facebook acabo de ver, de ver que están utilizando toda esta infraestructura. Y de igual manera hay un apoyo importante de una de las empresas chocolateras más importantes del país, como es Pacay. Aquí también pueden ver, Santa Rita no tenía una vía de entrada. Gracias a esta cooperación interinstitucional, la prefectura les construyó una vía de muy buen orden y de igual manera se intervino en las casas, guardando todo el tema de tecnología, de los usos tradicionales constructivos. Voy a pasar. En Arosemena Tola, aquí se construyó el Jardín del Cacao. Es un espacio dedicado justamente a ver toda la cadena de cacao. Este tema hay que trabajarlo con Contraloría y todo porque ha tenido algunos problemas. No obstante, la construcción está totalmente terminada. Son unas adecuaciones espectaculares que se adecúan a las prácticas tradicionales de construcción en el sitio. En Tena, que es la capital, ahí se construyó el Ecocentro Cultural del Cacao y Chocolate. Justamente, ¿cuáles son los beneficios de estas rutas que nosotros hemos presentado? Primero, presentar una experiencia enriquecedora de cultura e identidad, unos espacios culturales e interactivos, promover el origen del cacao. Napo no se ha quedado así, pues este ha sido un trabajo coordinado entre varias instituciones que lo lideraba la prefectura. Ahí pueden ver a más de 48 instituciones que trabajan en el sitio. Ellos han seguido adelante con estos temas. Voy a pasar muy rápido. Actualmente también están ya trabajando con otra provincia aledaña. Tienen ya chacras certificadas. Aquí ustedes pueden ver unas fotografías de todo lo que es el sistema tradicional de sembrío chacra, que es un espacio productivo ubicado en la finca. Es manejado especialmente por mujeres. También tenemos presente a la nacionalidad quichua amazónica. Ellos ya están trabajando, aparte de esto, en todo lo que es la transformación de cacao chocolate. Tenemos a la empresa Callari, tenemos a Wiña y a otros más. Callari se encuentra en alrededor de 20 países. Luego de la pandemia COVID-19 tuvo algunas bajas, pero ellos han seguido recuperándose. Ahí sí Sonia me corregirá luego, pero tienen más de 2.300 socios, todos, bueno, quichuas y también mestizos, pero ellos siguen trabajando en estos temas. Como ministerio se ha participado en diferentes eventos con exposiciones fotográficas a nivel nacional, a nivel internacional. De igual manera, gracias a este proyecto, nosotros hemos podido hacer nuevos contactos, tenemos una serie de talleres realizados, se ha trabajado con la Universidad de Zacatecas, con nuestro consultor Jordi Treserras y con los compañeros que viajaron a los diferentes talleres. Aquí hay un recorrido por el cantón Palanda, que es la ruta justamente que les va a hablar Jordi, cuál sería la propuesta que desde el Ministerio y desde la iniciativa es lo que se podría hacer. Muchísimas gracias. Creo que cumplí con el tiempo. Ahora vamos a escuchar a Jordi Treserras, que nos presenta el documento base. No necesita mayor presentación, pero Jordi es doctor en arqueología por la Universidad de Barcelona, una larga experiencia como consultor internacional en turismo cultural y gestión del patrimonio. Muchísimas gracias. Bueno, pues para mí así fue un verdadero placer trabajar con María del Carmen Guerra y con todo el equipo. Es un trabajo que ha coordinado Jordi, pero realmente han participado 138 personas. Es un tema importante, varios ministerios, varias comunidades, todos los GATS, porque María del Carmen ha comentado que no todas las provincias del Ecuador tienen cacao,
pero las que no tienen, tienen sus talleres, tienen sus obradores, es decir, que hay una vida muy asociada con el tema del cacao y el chocolate. Es muy interesante porque cuando estábamos trabajando con el proyecto, que evidentemente después tendremos la gran oportunidad de hablar con el doctor Francisco Valdés, que fue el descubridor, ¿no?, de estos hallazgos de evidencias de cacao en el sitio arqueológico, evidencias arqueobotánicas, varias, almidones de cacao, también hicieron análisis de ADN, hubo teobromina, que solo el teobroma cacao tiene esta sustancia, es decir, no solo fue un hallazgo y se interpretó como una chicha de cacao que continúa siendo consumida por las comunidades originarias en la Amazonía, ¿no? En el año 2023 se publicó un mapa genético de los cacaos que evidentemente cuando salió publicado el mapa fue corregido por el gobierno de Ecuador porque, como ven acá, aparecía el cacao nacional fino de aroma mezclado con el piura blanco, ¿no?, que son dos unidades diferenciadas, y ahí vemos pero realmente uno, con este tema que fue la diferenciación, uno ve la importancia de la Amazonía en relación a la biodiversidad de las variedades de este cacao, ¿no? Fue muy importante también, 2024, en este año, se publica un trabajo donde ha participado el doctor Valdés, donde fue muy importante porque ya no solo se suman el hallazgo de Palanda como el cacao más antiguo del mundo, sino también ya toda la conexión con las culturas de la costa y sobre todo con la cultura valdivia, que fue una cultura de navegantes. Antes han comentado que trabajaban con el Spondylus, pero claro, no solo viajaba el Spondylus, sino también en esas cerámicas Valdivia pues apareció también evidencias de cacao. Entonces, realmente pues, se puede pensar, aquí pueden ver las evidencias más antiguas de cacao documentadas, que lo vincularíamos con esa expansión, ¿no?, de estos navegantes de la cultura valdivia, que nos plantea también pues, bueno, plantear esa suma de esas rutas arqueológicas con el caso del cacao, ¿no?, y la multiplicidad de recipientes donde ese cacao ha sido identificado. Entonces allí teníamos como elemento clave, por un lado nuestra ruta de partida era todo el trabajo previo, es decir, Ecuador, desde el Ministerio Coordinador llevan muchísimos años trabajando, pero como han visto, pues la tradición cacaotera pues va vinculada, pues se pierde en el origen 5.300 años. Los estudios genéticos señalaban pues, que en esa cultura en la arqueológica, en la zona de Palanda, en Zamora Chinchipe, pues se documentaban estas evidencias más antiguas, ¿no? El tipo de cultivo sería muy interesante porque sería un tipo de cultivo en chacra amazónica o en la Ja, o sea, según las comunidades quichuas, pero también las comunidades shuar también tienen el tema del cacao en su espacio, que está reconocida por la FAO como sistema importante del patrimonio agrícola mundial. Como os ha comentado María del Carmen, hay un potencial por todo el trabajo que han estado haciendo desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio sobre el paisaje cultural cacautero, incluso con una perspectiva de su posible inscripción a Patrimonio Mundial de la UNESCO en sus diferentes líneas, como Colombia inscribió, por ejemplo, el paisaje cultural cafetero, o México el paisaje cultural agavero de tequila. Por otro lado, también el trabajo de la incorporación de los usos y saberes tradicionales, ¿no?, de ese cacao, y que incluso pues, planteaba pues, proponerlo también a Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Manabí, en la costa, que es una de las zonas también vinculadas con la producción de cacao, fue reconocida como ciudad creativa de la UNESCO por la gastronomía. Y por otro lado, también la ciudad de mitad del mundo fue reconocido como la primera capital iberoamericana del chocolate. Ese tema fue interesante porque fuimos a visitar el espacio y realmente después de Galápagos, la mitad del mundo es el segundo destino turístico del Ecuador. Con lo cual veíamos ahí la importancia de que hubiera ese museo del chocolate y sobre todo a mí lo que más me gustó, bueno, una nota personal, fue que en ese museo están todos los chocolates que produce el Ecuador.
pero a todo se le da la misma visibilidad. Tienen como una cajita y tanto si es Toac, que es el chocolate más caro del mundo, que cuesta $400 una tableta, como si es Callari o como si es un chocolate tal, todos tienen su mismo espacio para ser ofertados, ¿no? Entonces ahí hay ese punto de la experiencia, ¿no? Vimos que había una gran cantidad de recursos. En esto también el equipo, bueno, que antes les ha presentado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que ha estado trabajando allá, había una gran cantidad de recursos, que es que el gran tema era cómo se articulaban todos estos recursos, ¿no? Y experiencias. Veíamos también que el Ecuador ya tenía una tradición desde el Ministerio de Turismo de haber trabajado, y sobre todo cuando Ecuador entra en los procesos de descentralización, a través de los GATS provinciales, se empieza también a trabajar estos temas, y ahí veíamos pues, que había una ruta, un circuito del cacao en Manabí, que estaba un poco paralizado, y a raíz del proyecto, pues, o sea, no se querían quedar fuera y pues dijeron, no, vamos a reactivar el tema, y ha sido interesante. La ruta Chacra, Chocolate y Turismo, que van a tener la oportunidad de conocer un poquito con más de detalle, que para mí es la ruta que está funcionando, podemos decir, más evolucionada y que ya está en el proceso de comercialización y que, podemos decir así, está operando, que si ustedes quieren hacer la ruta, pues la pueden hacer perfectamente. Una ruta de un día, de 2 días, de 3 días, una semana, con una gran cantidad de experiencias asociadas. Luego hay rutas que tienen un gran potencial, la ruta del cacao arriba, en los ríos, con Vinces como el gran punto, pero que está en una fase totalmente de articulación. La ruta del Guayas, con Guayaquil como el gran punto, y Naranjo como los 2 grandes puntos importantes. Por otro lado, también la ruta del cacao de Pichincha, que fue también el GAT provincial de Pichincha, con mitad del mundo, pues están trabajando con esa ruta. En el caso de Esmeraldas, Imbabura y Carchi, pero Carchi no tiene, es uno de los lugares donde no hay cacao, pero están trabajando con también el tema del café. Con Orellana y Sucumbíos como expansión, están trabajando otro proyecto de ruta de cacao y café, ¿no? Pero que está en una fase muy inicial todavía. Y la ruta que nos ocupa, que fue a raíz del descubrimiento del cacao en Palanda, desde Zamora a Chinchipe, pues proponen, ¿no?, una articulación. Ahí fue clave la implicación también de Cancillería. O sea, Cancillería toma ese punto de identificar, de utilizar, para mí un ejemplo, lo comentábamos con Ramiro Hidalgo, ha utilizado el cacao como una herramienta de diplomacia cultural. Y eso es uno de los temas muy interesantes porque hasta ahora no solo para potenciar el Ecuador, sino para generar sinergias. Entonces, con su programa de cooperación bilateral con Perú, por ejemplo, están trabajando, y está el tema también del cacao, o incluso ahora con unas relaciones complejas, con el caso de México, por ejemplo, se está trabajando igualmente la ruta iberoamericana del cacao y el chocolate, se está trabajando a nivel técnico, porque es una ruta que tiene ese paraguas de la OEI que permite pues, esa cooperación internacional. Y es una ruta que lo que pretende precisamente es interconectar Palanda con la costa, con Valdivia, y esa ruta de expansión, ¿no? Con Vilcabamba, con Loja, con Cuenca, con Naranjal, con Guayaquil y con Valdivia. Es una ruta que está en fase de articulación. Desde el Ministerio de Turismo, pues yo creo que aquí es un ejemplo también de cooperación interinstitucional. Ministerio de Cultura y Patrimonio, que coordina, sobre todo da contenidos y da credibilidad a la ruta. Desde el Ministerio de Turismo, que trabajan pues, ese tema de articulación con los municipios, con los GATS municipales, provinciales y con el sector privado, porque ese fue un tema con María Walker, que comentaba el tema de los operadores. Claro, el tema de los operadores, en la ruta ya los empezamos a trabajar, pero los operadores decían, para que por ejemplo, la ruta del Napo, a raíz de los trabajos que se han hecho, ahora me enviaron ayer precisamente que ya han tenido ya han tenido su primera reunión con los turoperadores, o sea, porque llevan 15 años con todo ese proceso de articulación y al principio pues trabajaban pues con un turismo de proximidad ecuatoriano o que estaba en Ecuador, pero ahora ya está
en el punto de comercialización porque ya tienen producto y una oferta consolidada y están en esa fase, ¿no? Entonces, esta ruta pues, tiene ese tema de la articulación y luego también son rutas que, en este caso, que es una ruta larga, puede plantearse también como tramos. La gente puede visitar únicamente pues, la zona de Palanda y a lo mejor trasladarse a Guayaquil y de Guayaquil visitar pues, la zona de Valdivia, ¿no? Es muy importante también, y ahí yo creo que las aportaciones, los equipamientos que hay cuando hicimos las visitas, claro, te hablan de la arqueología del sitio, pero hay una ausencia del recurso cacao y chocolate activado, ¿no? Entonces, pues ahí falta pues, crear ese contenido porque el material lo está, ¿no? Se propuso también el Día del Cacao Origen Ecuador, como el 16 de noviembre, el día que se encontró la vasija en 2003. Y también, como os he dicho, aparte de estas sinergias que ya funcionaban, pues hay nuevas, ¿no? Ahora Ecuador está trabajando desde una nueva política pública de cocinas patrimoniales y ahí ha incorporado también el tema del cacao, sobre todo el cacao y el chocolate en recetas, ¿no? Que yo creo que forma parte a sumar para esos puntos. Desde el punto de vista de la cooperación internacional, hay un proyecto binacional Ecuador-Perú, que es el corredor arqueológico Loja-Palanda, que integra pues, en la provincia de Zamora-Chinchipe, pero también a Montegrande, en Jaén, Cajamarca, con una propuesta de ruta también de articulación hasta Cuélap. O sea que es una ruta que Cuélap es otro de los puntos potenciales. Y por otro lado también desde las cámaras de comercio y turismo, ¿no? de ambas, de Cajamarca y de Zamora-Chinchipe y Loja, están trabajando con el antiguo camino real español de Loja a Cajamarca, ¿no? También, por otro lado, hay una ruta, la ruta iberoamericana del cacao y chocolate, que es una ruta propuesta por el gobierno del Ecuador. La Cancillería de Ecuador pues, ha propuesto esta ruta y, de hecho, pues, le propuso a la OI que participara, una ruta que estaría integrada en un primer momento por Ecuador, México y España. Y es una ruta pues, que está cuajándose. Tendremos, bueno, hay una primicia que a lo mejor Ramiro nos la va a poder marcar, pero en la cumbre iberoamericana de jefes y jefas de Estado, pues eso va a ser una de las propuestas del gobierno ecuatoriano, ¿no? Que se promueva por un mandato, ¿no? Que se impulse esta ruta. En el caso de Ecuador ya han visto el potencial, en el caso de México hay varias rutas. La ruta del cacao es una ruta de prioridad nacional, se lleva desde la Comisión de Memoria Histórica, desde el Gabinete de Presidencia, bueno, lo lleva directamente Beatriz Gutiérrez Miller, la mujer de López Obrador, y que no quiso tener un despacho de primera dama, quiso tener otro tipo de proyecto. Y a pesar de esas visiones que a veces nos llegan a través de los medios y de la situación, pues la diplomacia cultural es una diplomacia que yo digo blanda, dulce, y a través de la cultura pues se pueden tener puentes. Y la ruta, por ejemplo, del cacao en Tabasco, que es uno de los puntos importantes vinculados con esa cultura olmeca, pues está ahí presente. Y en el caso de España, pues es más que evidente, ¿no? En el caso de España, pues se está trabajando con varias propuestas. El Museo del Chocolate de Barcelona es uno de los que recibió el apoyo del gobierno ecuatoriano y precisamente por la vasija se va a cambiar la museografía de ese museo. Y un tema importante, el cacao que llegaba a Barcelona básicamente era cacao de Ecuador. Entonces, con el tema de la influencia de los cacauteros ecuatorianos, con el modernismo, entonces se va a cambiar incluso la propia museografía con esa mirada de descolonización y de inclusión, ¿no? con otros elementos, ¿no? Y bueno, básicamente esa es la situación que tenemos ahora, es un armado de trabajo que estamos articulando, ¿no? como propuesta. Y por otro lado, pues bueno, para el proyecto hicimos un análisis DAFO muy participativo. Hubo un trabajo de la Agenda 2030 que está en el anexo para que lo puedan incorporar. Y bueno, pues básicamente he hablado en mi tiempo y espero que les haya servido. Pero es un proyecto vivo, que está vivo y colaborativo. Gracias. Muchas gracias, Jordi.
vamos a tener espacio para preguntas y poder seguir conversando. Vamos a darle rápidamente el pase a nuestro comentarista, al antropólogo Francisco Valdés, que es, por cierto, el descubridor del origen de la domesticación del cacao. Buenos días con todos. Muchas gracias por esta invitación y poder participar. Mis comentarios son bastante simples. En realidad he escuchado lo que ha dicho María del Carmen Guerra del Ministerio de Cultura, y evidentemente la presentación de ella es bastante amplia. Partimos desde el origen del cacao y vamos viendo cómo el cacao, cuyo origen es amazónico, está representado en distintas provincias. Y esto es importante porque el cacao amazónico se lo conoce recién prácticamente desde el año 2018. Antes se pensaba siempre que el origen era mexicano, mesoamericano, y en realidad la tradición en Ecuador del cacao es milenaria. Entonces, esta situación ya está aclarada, todo el mundo lo acepta como tal. La ruta del cacao es fundamental para el desarrollo de las comunidades marginales, llamémosles. María del Carmen demostró bien cómo en las provincias del Napo, en Sucumbíos, en distintas partes de la Amazonía Norte, ha tenido ya un buen desarrollo, un buen desempeño. Las comunidades se están beneficiando. Hay rutas que se abren, hay comunicaciones que se materializan, y eso es positivo. Los comentarios de Jordi sobre la ruta del cacao son también interesantes, en la medida en que se está reconociendo la importancia que tuvo no solo la Amazonía, sino la Amazonía Sur. Le estamos dando importancia a la provincia de Zamora Chinchipe, que antes no era considerada para nada como una provincia cacaotera, cuando en realidad es por ahí donde comienza el origen de la domesticación del cacao. Al respecto hay que hacer una aclaración. La domesticación del cacao en la Amazonía pudo haber darse en muchas partes, pero los únicos estudios que se han dado hasta la actualidad han sido en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sitio de Palanda, donde la domesticación es documentada por las documentaciones genéticas desde hace 8.000 años. El proceso de domesticación es un proceso muy largo, pero ya para el año 6.000, para el año 5.500, 5.300, el proceso de la domesticación está terminado. Y no solo eso, sino que la domesticación lleva a poder trasladar la planta. Domesticación no solo significa poder producir la planta a voluntad, sino poder trasladarla de un medio ambiente a otro. Y es por eso que sale de la Amazonía, cruza la cordillera de los Andes y llega a la costa del Pacífico, donde ya es introducida en la cultura valdivia, como bien lo han señalado mis compañeros del panel, y a partir de la costa del Pacífico, con la cultura valdivia y Machalilla y otras de la arqueología ecuatoriana, va progresivamente subiendo por la costa del Pacífico, entra a lo que es Colombia, rápidamente llega a Panamá. Un poco más lento va llegando a las otras partes de Guatemala y México, por ejemplo, donde el proceso demora casi 1.500 años. Por eso las fechas más antiguas del cacao que se tienen en Mesoamérica son de unos 1.800 años antes de Cristo. Y las fechas más antiguas que tenemos en la Amazonía ecuatoriana concretamente son de 3.500 años antes de Cristo. Entonces, todo el proceso y la generación de lo que es la ruta del cacao, como vemos, es milenaria. El cacao es un producto de intercambio, no solo porque es un alimento, sino sobre todo porque es una planta que está dotada de poderes medicinales. Es una planta energética por naturaleza. Y eso es algo que se está comenzando a utilizar ahora. La cosmética, por ejemplo, está sacando mucho beneficio del cacao. El cacao siempre ha sido utilizado por las comunidades nativas para curarse, ¿no? Para mejorar el sistema. Sabemos que al quemar la mazorca, la corteza del árbol y demás, el polvo es un poderoso antiséptico y antiinflamatorio. Y estos son conocimientos ancestrales que hoy día comienzan a difundirse a través de estos conocimientos globalizados. Entonces, la ruta del cacao es en realidad muy importante para el desarrollo de los pueblos. Yo acabo de estar en Palanda, justamente hasta el fin de semana anterior, estuve una semana ahí, y veo como poco a poco la gente ya se está inviviendo, están conociendo, están comprendiendo lo que es la ruta del cacao. No solo por el orgullo de ser el origen supuesto de la domesticación, sino sobre todo porque la gente comienza a comprender que pueden lograr beneficios.
Están llegando estudiantes, por ejemplo, al sitio, ¿no? Llegaron unos estudiantes, 30 estudiantes de la Universidad de Cuenca, llegaron al sitio arqueológico, comprendieron ahí de lo que se trataba y después se trasladaron a las fincas cacaoteras. Es decir, ya se hace la unión entre el pasado arqueológico y la potencialidad moderna de sacarle provecho para la comunidad. Y esto es algo que se está fomentando. Yo creo que el trabajo que hicieron los compañeros que promueven la ruta del cacao en Ecuador está teniendo ya frutos. Es chistoso, pero el restaurante, un pequeño comedor que hay en Palanda, donde yo solía comer, y antes tenía otro nombre, hoy el comedor se llama Ruta del Cacao. Es interesante como poco a poco la gente se va empoderando de estas cosas. Y es notable porque en realidad Palanda es una comunidad un tanto marginal con relación a la economía nacional, pero poco a poco se está integrando y esperemos que se integre de manera más activa con una producción de cacao con una trazabilidad perfecta, donde se están utilizando pesticidas orgánicos, donde se está cuidando el medio ambiente. Ese es algo que hay que señalar. La gran diferencia entre el cacao ecuatoriano y el cacao africano no solo radica en la calidad del producto, sino también en la manera en que se lo produce. En Ecuador, las grandes plantaciones han dado cacao al mundo desde el siglo XVI en adelante, pero ahora creo yo que comenzamos a tener la visión de que la pequeña comunidad, los pequeños productores tienen la posibilidad de introducir su mercado al mercado internacional, su producto al mercado internacional con precios justos. Y esto es algo que está de mucha vigencia en Europa con el comercio. Sabemos que la trazabilidad y la manera como se produce es importante para la adquisición del producto. Entonces, yo pienso que la ruta del cacao va a favorecer a la economía local, a la economía regional y es totalmente positiva. Agradezco a los señores que llevaron a cabo este proyecto, les felicito y doy la palabra ahora a José Luis. Muchas gracias. José Antonio Espada, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias. En principio, quiero reivindicar que yo no estoy aquí como ningún técnico, aunque lo soy, de la Junta de Extremadura. Estoy como cooperante, que creo que es lo más gratificante que puede tener cualquier persona, que cooperar de forma desinteresada por ayudar a otros pueblos, ¿no? Yo me voy en mis vacaciones, no gano dinero y hago mi trabajo de la mejor manera que puedo. Por eso me he quitado el escapulario, mi credencial, porque yo soy ahora mismo José Antonio. Mi experiencia allí ha sido muy interesante en el sentido de que ha sido alguien que viene de fuera y que no estaba comprometido y que no conocía, aunque yo soy americanista, ¿no? Pero que no conocía la realidad ni de Ecuador. Yo he estado trabajando mucho tiempo en Bolivia, Chile y Perú, pero nunca en Ecuador. Y me mandaron para allá en noviembre, diciembre. Estuve 6 días. Estuve haciendo un estudio de todo lo que allí he podido observar, también a nivel de la infraestructura y de las posibilidades turísticas de Palanda. Estuve en lo que yo más implicado estoy, que es en la conservación del patrimonio. Entonces estuve viendo muchos de los defectos que tiene el sitio en la conservación del sitio de Santa Ana la Florida, o Palanda, la vamos a decir Palanda, ¿no? Que se está viniendo abajo porque es un asentamiento en ladera, donde se sacaron los datos de tanto por ADN como por carbono 14 del cacao del teobroma, que nos dieron 5.500, 5.300 años. Fue un camposanto que estaba dentro de la espiral, todavía casi que por interpretar el significado de esa espiral. Pero resulta que es que del otro lado de la frontera está Montegrande. Y Montegrande es exactamente lo mismo. Es la misma cultura, lo que pasa que Mayo Chinchipe en Ecuador y aquello es Mayo Chinchipe Marañón. Bueno, pues resulta que dataciones de carbono 14, con el sesgo que conlleva,
de la Universidad de Tokio, allí nos dan 4.800 años. No se han datado almidón del cacao, ¿no? Pero estoy convencido que, como estaba diciendo antes Francisco, en un sitio o en otro, siendo la misma cultura, está el origen de la domesticación del cacao. Es más, estoy más convencido, soy más bravo y creo que el origen de la civilización, entre comillas, andina, americana, como decía Julio César Tello, está en el Amazonas. Es fuerte decirlo, pero estoy convencido. No se puede discriminar Montegrande con Santa Ana. Es lo mismo. En la división de la República se puso una línea arbitraria que separó en un ecosistema cultural que conjugaba toda la cultura, valga la redundancia, ¿no? Y luego ya, cuando viene la guerra del 41, pues ya eso es acabóse, ¿no? Y lo único que quiero reivindicar está en que es más que importante, y aquí tenemos técnicos que nos están adoctrinando, informando, adoctrinando sí, porque muchas de esas cosas yo no lo sabía, así que a mí me adoctrinan, ¿no? Pero que nos están informando y nos están marcando el curso para que las personas, los países, nos juntemos y ayudemos entre ambos a una consecución común. Eso de que se dice mucho de que el todo es mucho más que la suma de las partes, eso es real. Eso de que la simbiosis, de que cada cual por su parte puede hacer algo, pero no lo puede hacer todo. Pongo un ejemplo. Ponemos un puzzle de 5.000 piezas. A ver, tú a esta parte y tú a esta otra parte y a ver a qué llegas, ¿no? Pero si nos juntamos todos a hacer el puzzle, lo acabamos. Entonces, en el tiempo que yo he estado en el Ecuador y luego he tenido la oportunidad, porque he estado en los dos sitios, he estado tanto en Palanda como en Montegrande. Montegrande está bastante bien preservado. Palanda también, Santa Ana, también está bastante bien conservado, a pesar de los problemas que está habiendo de los deslizamientos de laderas. Eso no tiene realidad de tirar para adelante, sino es que se quiten esos miedos entre países, y yo soy extremeño y yo he vivido la raya con Y y luego he vivido la raya con I latina entre Portugal y España, y durante un tiempo nos rechazábamos y durante un tiempo nos amamos y nos amamos, y ahora tenemos la Eurociudad, la Euroregión y colaboramos y tenemos un montón de beneficios mutuos, mancomunados. Es prácticamente la base para tirar para adelante. Mientras que estemos cada cual mirando a nuestros intereses, de que si yo tengo el origen de la domesticación del cacao o lo tiene Montegrande, siendo efectivamente exactamente la misma cultura, porque solamente hay que visitar los dos sitios y ver qué es lo mismo, nada, no se va a conseguir gran cosa, ¿no? Entonces, para mí, Francisco Valdés, que es el que yo he ido de consultoría, como decía, ¿no? Absolutamente como un hombre libre, a mí no me pagan, yo voy para allá, yo hago mi opinión, yo digo lo que considero, yo no estoy influenciado por nada, mientras que no se pongan de acuerdo los dos países para hacer un propuesto mancomunado entre ambos, y que no solamente, y acaban de comentar lo de Cuelas, que ya el desarrollo ya es que se invetera por todo el norte del Perú, ¿no? Chachapoyas, Cuelas, etcétera. No sé, no se va a conseguir gran cosa. Entonces, espero que teniendo esa oportunidad de cooperar, que la aprovechen. Y luego, con respecto a las rutas culturales del cacao. Las rutas culturales del cacao, medio que nos las vamos a inventar, porque una cosa es los hallazgos arqueológicos de la domesticación del cacao
falta muchísimo por ir siguiendo viendo dónde en otros sitios efectivamente empezamos a ver ejemplos datados o con ADN, que a mí es una de las cosas más interesantes que me ha parecido, la datación genética, como por carbono 14, hacia dónde va yendo el cacao, ¿no? Se va para Zamora, se va para Machala, desde luego habrá, no sé, ahora diríamos que se ha ido a Vilcabamba y a Loja, pero porque solamente es la carretera que tenemos ahora mismo, ¿no? Muy interesante, porque lógicamente tenemos acceso para esa ruta del cacao hasta Palanda. Y luego muy interesante porque no es que sea perfecta, pero la ruta desde Palanda hasta Jaén tampoco es mala, no es perfecta, lógicamente, ¿no? Entonces, lo que ahora tenemos que tener bien claro está en que esa propuesta de ruta cultural del cacao es del cacao cuando ya se empieza a comercializar. Y prácticamente no es del cacao, es casi que del chocolate. Porque el cacao empezó como una bebida, como una chicha, una bebida fermentada que encima con tu alcoholismo limitado te podía entrar en trance y los chamanes podían hacer cualquier tipo de elucubraciones, pero eso fue el cacao, Y luego ya se desarrolla lo que es el chocolate, pero el chocolate es un producto prácticamente del siglo, como mucho me pongo en el XVI, ¿no? Que es cuando nosotros, los conquistadores, los descubridores, los del encuentro, como nos queramos llamar, encontramos esos productos, ¿no? Entonces solamente quiero decir que es buena la propuesta, porque tiene que ser la propuesta de alguna forma, pero no hay que decir que es la ruta del cacao, hay que decir que es la ruta del chocolate, donde se han ido poco a poco implementando cultivos de cacao que han producido chocolate y que luego tuvo esa trascendencia. Y sobre todo, otra de las cosas muy importantes que hay que hacer, el cacao tiene problemas tóxicos. Las tierras del cacao en la zona de Palanda, en general en Ecuador, son tierras volcánicas con alto contenido en cadmio y en plomo. Tóxico, claro, tienes que comer mucho cacao para intoxicarte. Pero para promocionar realmente el cacao, lo que habría que hacer es hacer estudios geológicos, análisis de los suelos para ver que están libres de ese tipo de intoxicación. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros presentadores del informe y a nuestros comentaristas. Tenemos un espacio de algunos minutos para preguntas, pero como tengo el poder del micrófono, voy a empezar yo con una primera pregunta. Me ha parecido muy interesante este inicio de María del Carmen sobre esta, que es muy importante, ¿no? Esta memoria histórica que tiene el Ecuador en relación al cacao y este desarrollo posterior que hace Jordi con lo que ya está presente en el territorio, no es una ruta potencial, es una realidad. Y estaba pensando en estos paisajes culturales y en estos desarrollos y ejemplos que ya existen a nivel internacional y me preguntaba qué podría utilizar Ecuador de la experiencia lograda en el Capajñán. Y me refería y pensaba sobre todo en el modelo de gestión, es decir, en estos comités nacionales rotativos con sus puntos focales que durante 20 años estuvieron trabajando, siguen trabajando, creo que con menor intensidad, que tuvieron como estrategia, como una de las estrategias, lograr el reconocimiento como patrimonio mundial, pero como una estrategia, no como un objetivo, y que han andado juntos 6 países, ¿no? En el que se ha recogido mucha investigación y ha sido un proceso bien interesante en el que lo más importante era esa articulación regional más que el trabajo internacional. ¿Qué podríamos
recoger de la experiencia del Capagñán para incorporarla al cacao? Perdón. Bueno, yo creo que el trabajo de Capagñán, como bien mencionas, fue un trabajo de 20 años, fue durante los últimos 2 años que se levantó una fuerte información, el 90% de información para el expediente técnico. Que la referencia con el tema de la ruta del cacao creado en Napo, se trataba de hacer un proyecto piloto. Y ese proyecto piloto sea replicado en otras zonas. Cabe señalar que del 100% de la producción del cacao, el 75% lo produce el litoral. ¿Por qué no trabajamos en el litoral? Justamente por este tema asociativo. El tema asociativo nos ha resultado un poco más complicado. Entonces es por eso que nosotros empezamos por una provincia mucho más pequeña, pero con grandes potencialidades. Entonces, un proyecto piloto como comenzó el Capagñán. El Capagñán también comenzó con proyectos pilotos, luego tú ya hiciste ya se hizo un levantamiento de información en varias provincias, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, entre varios, y luego entre los 6 países, como bien mencionaste, pero fue un trabajo de 20 años. Entonces, de eso se trata, de que las buenas prácticas o lo bien que se haya hecho en Napo sea replicado en otras provincias, respetando la especificidad de cada sitio. Eso sería importante. Yo voy a añadir, por ejemplo, que la diversidad de los paisajes cacaoteros en Ecuador, ¿no? Vimos que, por un lado, el cacao amazónico con la chacra o la ajá tiene un formato. Como bien ha comentado el doctor Francisco Valdés, hay unos usos medicinales cuando estuvimos precisamente allá para las parteras, por ejemplo, con la hoja de cacao. O sea, hay todo un trabajo asociado. Esos saberes no solo son gastronómicos, son también medicinales. Pero, por ejemplo, fue muy interesante ver que en la costa, por ejemplo, en Manabí o en los ríos o en Guayas, el tipo de cultivos en plantación. Entonces hay desde la pequeña plantación a la gran plantación. Entonces yo creo que ahí también tenemos las tipologías. Y después, por ejemplo, en la zona de Esmeraldas, el tipo de producción que hay son con las comunidades afroecuatorianas. Entonces tienen todo un sistema también que vuelve a ser como la chacra, pero son pequeñas plantaciones que ellos le llaman pancoger. Lo comparten también con Colombia y son pequeñas plantaciones donde el cacao está figurando también dentro de Entonces, hay una diversidad muy interesante de ese paisaje cacautero. O sea, yo creo que también eso es una riqueza para el Ecuador, ¿no? Porque ves que hay varios modelos que, por ejemplo, prácticamente en el resto de América, el tipo de paisaje que hay es el del cacao en plantación. O sea, salvo el de la zona maya, que todavía hay la zona, pues, en unas zonas de lo que habían sido los cenotes colmatados, que puede haber un sistema que se ha incorporado también al tema de la milpa maya, que se incorporó en el expediente. El resto son plantación. Entonces, yo creo que ahí Ecuador tiene un elemento. Y yo mi consejo sería la misma propuesta, ¿no? Algo que tiene el Capagñán es una secretaría permanente. Entonces yo ahí realmente Ecuador es un país que ha promovido la ruta, podía tener esa secretaría permanente de esa ruta iberoamericana del cacao y después, bueno, que cada país, que ahora hay 3 que pueden surgir. Por parte de España hay un interés también en el programa con la Agencia Española de Cooperación, estamos trabajando con Guinea Ecuatorial, varios años proyectos allá y se quiere trabajar con la ruta del cacao, o sea, de ese cacao de Guinea Ecuatorial que llegaba a Vilajoyosa, ¿no? Con una ruta aparte comercial, ¿no? Entonces, bueno, pues hay temas para ver cómo se articulan, ¿no? Cómo vamos sumando, pero podría ser una iniciativa en lo que comentaba Laura Gasparini, ¿no? De esos sistemas de gobernanza, de plantear cómo funciona, cómo lo articulamos, ¿no? Bueno, entonces pasamos, tenemos todavía unos minutitos para preguntas del público. ¿Sí, Miguel? Ahí está. Y creo que no iba a preguntar, no lo voy a relacionar con Carlos Quinto, no os preocupéis. Pero gracias por mencionarle.
No, la verdad que me ha parecido muy interesante tanto las dos exposiciones que, por supuesto, ponen de manifiesto un trabajo impecable, ¿no?, que se ha hecho sobre el terreno y el potencial que tiene bueno, pues lo que es el cacao en sí y sobre todo ese descubrimiento, ¿no?, arqueológico, porque al final creemos firmemente que todas estas rutas, estos proyectos tienen que estar basados en ejes científicos, ¿no?, y en el rigor científico, y eso es fundamental, ¿no?, y se ha expuesto aquí cuál es la línea de actuación. Y valoro también muy bien los dos comentarios que se han hecho al respecto, incluidas las inquietudes, ¿no?, que se han presentado también por parte del profesor, el colega Espada, a quien también agradezco que haya participado en esta sesión. Sí que es verdad que me gustaría, es más un comentario que una pregunta lo que voy a hacer, ¿no? En base a la experiencia también que nosotros tenemos en el desarrollo de rutas culturales, es cierto que al final el relato cuenta. El relato cuenta. Tiene que tener rigor científico detrás, por supuesto, pero el relato cuenta. Y nos tenemos que agarrar a ambos aspectos a la hora de construir una ruta cultural. Porque va a ser la mejor manera de involucrar a los diferentes actores que tienen que trabajar en ella. Y en una ruta cultural no solamente cuenta la opinión de los estados, de los países, no solamente cuenta la opinión de la administración pública, no cuenta solo la opinión de la academia o de la universidad, cuenta también la opinión de la sociedad civil, cuenta la opinión de los empresarios, cuenta la opinión de los ciudadanos, cómo van a sentir el impacto que esas nuevas ideas, esos nuevos proyectos van a tener en su territorio, en su futuro, en su vida en general. Por supuesto, en el marco de este proyecto, lo que también hay que entender es que se está trabajando sobre un territorio concreto y las rutas, tanto esta como las otras dos, que se han puesto en marcha, que se han identificado como posibles herramientas de desarrollo, ¿no?, porque además están muy enfocadas a ese desarrollo turístico y al impacto que van a tener sobre el territorio, están centradas en un territorio muy concreto, que es Ecuador. Y eso hay que tenerlo en cuenta desde el principio, ¿no? Lo que sí que es cierto, y por ejemplo no lo hemos tenido en cuenta, y ya voy acabando, en el campo de la ruta del cacao, es que el potencial de internacionalización en muchas vertientes que tiene esa ruta es enorme. Y creemos firmemente, y los que hemos estado trabajando sobre el terreno, y los que hemos visitado el lugar, y los que trabajamos con otro tipo de rutas, tanto allí en América como en Europa, entendemos que el futuro de esta ruta está en la internacionalización de la misma. Y dicho esto, también es cierto que para que eso tenga lugar, la importancia fundamental es que se consolide sobre el territorio. Y a partir de ahí vamos a crecer hacia afuera. Es la experiencia que yo quiero mostrar desde el punto de vista de lo que nosotros estamos haciendo aquí y la experiencia también que lo muestra de lo que nosotros trabajamos con lo poco que de momento estamos trabajando con América Latina. Y bueno, dicho esto, enhorabuena por las presentaciones, porque la verdad que creo que van a enriquecer mucho este congreso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a María del Carmen Guerra, a Jordi Tresserras, a José Antonio Espada y a Francisco Valdés. Y seguimos con la siguiente ruta, sin pausa, me parece, la ruta de Florida a Tulipe. Y no se pierdan, por supuesto, la siguiente, que es la mejor de todas, la ruta de acciones culturales.